os enseño cuál es la prenda estrella esta temporada, que además te la vas a poder poner ya. Chicas, si sois de las de locas por la moda, bienvenidas, este es tu sitio. Soy Pilar de Arce y vamos a ver cuál es la prenda estrella de esta temporada y que te vas a querer poner a todas horas. Si pensabas que la reina de tu armario, la estrella fulgurante, es tu cazadora motera, estás equivocada. Sí, esta primavera del 2026 llega para que cambies de opinión. Le vas a poner una funda y la vas a guardar. Fuera solapas cruzadas, fuera cremalleras, fuera tachuelas, remaches. Todo eso en la cazadora que vamos a llevar esta temporada no se lleva. Se va a olvidar durante una buena temporada. La prenda estrella es esta cazadora. A mí, bueno, como me hace ilusión cambiar, pues me hace muchísima ilusión darle un aire nuevo, así que yo me apunto. ¿Qué vas a hacer? Los cambios los hemos visto ya en la pasarela, en Celine, en Prada, en todas las casas han sacado su versión. Entonces eso quiere decir que hay un cambio de paradigma en el que todas vamos a apostar por estas chaquetas. Es más, cuando vas a las tiendas, si entras en Zara, en Mango, en una super boutique, te encuentras que este modelo está presente. ¿Por qué? Porque es lo más avanzado. Lo hemos visto en las semanas de la moda de Milán, semana de la moda danesa, bueno, en todas. Casos a veces un poco demasiado oversize, pero bueno, son momentos extremos y de gente que quiere lucirse mucho y muy bien. Este es el modelo que sin duda necesitamos. Seguro que al verla piensas en esa cazadora de los años 80 que igual llevó tu madre o una de tus hermanas o tuviste la suerte tú, aun siendo bien jovencita, de poder llevarla. Pues sí, efectivamente, porque bebe de esas fuentes, de la línea de los 80. Va buscando una línea más escultórica, con menos efectos de brillo y de cosas alrededor, pero sí está muy estudiada, tiene una forma más escultórica. Y una de las cuestiones es que quiere ser más mate, no quiere ser una prenda que brilla, no quiere reflejar la luz, quiere atraparla, quiere que seamos sofisticadas y que vayamos muy chic a través de ese elemento, que seamos nosotras los que atrapemos la luz y de esa manera brillemos. Punto de partida de estas prendas es esta cazadora de Saint Laurent, que es maravillosa. Bueno, no os comento lo que vale porque es bochornoso, pero bueno, como nosotros somos mujeres de a pie de calle y lo que queremos son prendas para podernoslas poner y no para contemplar, nos vamos a dar un buen paseo por Zara, por Mango, por el Corte Inglés, bueno, pues muchas tiendas multimarcas porque todas las casas tienen su versión. Así que estamos listas y empezamos. Esta chaqueta nos da las claves y las características de la prenda que vamos a buscar. ¿Cuál va a ser su forma? Bueno, pues es más corta, efecto tipo caja, las mangas se abren un poco murciélago, un poco. Mirad este suéter que va en esta línea, un poco, no exagerado, un poco. Fundamental, el cuello chimenea. El cuello chimenea sí o sí. Lo hemos llevado ya este invierno en abrigos de paño, en chaquetones, en prendas de abrigo de punto también con el cuello así bien subido. Bueno, pues ahora en primavera va a pasar a lo que son las cazadoras de piel sintética, de ante, pasa a los chubasqueros, a las gabardinas, incluso a las cazadoras, a las chaquetas deportivas, pues van todas con el cuello en chimenea. Cuando te subes el cuello chimenea, lo que haces al subirlo es te estiliza toda esta zona, te da verticalidad, así que funciona muy bien. Contrarresta un poco el tamaño en horizontal que tiene, entonces este sentido resta a este, perfecto. El cuello chimenea es un elemento que surgió en los 60 como algo muy futurista y este año pues se recupera, así como se recupera también lo que decíamos las chaquetas, el modelo de los 80, pues viene todo unido. De esos momentos aparece de nuevo esta chaqueta. Vamos a buscar que nuestra chaqueta no esté llena de elementos metálicos, ni de remaches, ni de cremalleras. Eso lo va a llevar, pero lo va a llevar oculto. La cremallera oculta. Los botones forrados del mismo tejido o que no se vea. Los bolsillos siempre medio escondidos. Hay bolsillos, pero están medio escondidos entre los pliegues de la prenda. Que no se vea, como os decía, nada metálico. Que todo sea como una masa uniforme y escultórica. Las vamos a llevar en ante, en piel natural, en piel sintética y en tejido. Cada una que elija lo que mejor le va. Lo que es más tendencia en este momento son o bien las de ante o bien las de piel. Ya os digo, sea sintético o sea piel de verdad. Cuero.
Perfecto. Las chaquetas de ante ya tienen de por sí un cierto granulado, ¿no? Una cierta textura propia. Hasta ahora las chaquetas de piel que hemos llevado siempre son más lisas, sin efecto. Este año irrumpe con muchísima fuerza lo que se dice el granulado, el abatanado, las pieles rugosas. ¿Por qué? El efecto que se busca con esta piel más rugosa, más granulada, es que no atrape la luz, sino que sea más mate, más discreta. Estamos hablando de ese lujo silencioso, pues se traduce en esta textura de la piel. Que no refleje la luz para que parezcas una estrella, sino que tú te pones esta prenda porque la estrella eres tú. Y este terminado lo vamos a ver tanto en las pieles sintéticas como en las pieles naturales, o sea que perfecto. En función del presupuesto que cada una tiene, pues vamos a mirar, porque ya os digo, hay muchísima oferta y muy bonita. Los colores que vamos a encontrar, pues mira, vamos a empezar con el marrón chocolate, que es un tono ideal. Yo ahora os enseño una que tengo que me gusta muchísimo. En negro también. En negro a mí me apetece menos porque me apetece un poco cambiar, pero si eres de las de negro, búscala que el tejido sea, que tanto la piel sea sintética, real o el tejido no sea brillante, sea más mate. Y si es granulada, mejor, por ese efecto que decimos que van buscando, que hemos visto en las pasarelas que van buscando las grandes casas. También maravilloso, por ejemplo, el color pardo de la chaqueta de la que hemos partido es maravilloso. Y podemos encontrar un clon estupendo, atención, que hay en Zara, muy clon de la de Saint Laurent en gris carbón, ante gris carbón. Es maravillosa, la estuve viendo con mi hija, la verdad es que las dos la queríamos. Date prisa porque te vas a quedar sin ella, si te interesa. Está muy bien lograda y al ser ante tiene ya ese efecto textura del tejido y además no brilla, el ante no brilla, preciosísima. En color tabaco, ideal, color caramelo, más fuerte, más oscuro, más tostado, ideal. Además nos van con todas las prendas que ya tenemos y con los colores pasteles que se van a llevar esta primavera. Con el rosa quedan ideales, con los azul del cielo maravillosos. Esta es una muy buena opción. Y si ya, pues mira, eres de las que tienes de todo y puedes elegir qué tono, pues por ejemplo, si encuentras una guinda en color guinda, por favor avísame, porque yo también la quiero. Os voy a enseñar todo esto que estábamos diciendo en una prenda de verdad, no en las imágenes virtuales, que son reales pero virtuales, sino en una prenda de verdad. Fijaros, esta es la que yo he cogido, en un color entre marrón chocolate y un poco granate. Está la piel granulada, fijaros, tiene trabillas con todos los remaches ocultos y bien ocultos, que no se vean. La cremallera aquí también oculta, va bajo tapeta. Los bolsillos van aquí escondidos, tiene un pliegue. Los puños también lleva en los puños va escondido. El cuello chimenea, que me pongo a hablar y no callo. Me la voy a poner y así me la veis puesta. ¿Me la veis puesta? Pues cumple todos los requisitos. Hombros caídos, efectivamente, pero las trabillas del hombro hace que cumpla el criterio, me eleva. El cuello chimenea, favorecedor. Y, como os decía, favorece la verticalidad. ¿Es algo más ancha? Sí, no me importa. Tiene un poco las mangas un poquito más amplias por aquí y pliegues en los que le da más piel y le da este tono así un poco más cuadrado. La piel abatanada, ¿veis? La piel rugosa. Por aquí también tiene estos detalles de cazadora. Y esta es una prenda que con un suéter un poquito más grueso por debajo me la voy a poner ya, pero ya, enseguida. A modo de resumen y para que os quede bien claro, piel sintética o natural. Ante, que puede ser también natural o puede ser una imitación de estas de antelina. Perfecto, pero siempre buscando un poco ese aire de piel, ¿no? De lo que nos da el cuero, la piel. Cuello chimenea, cremalleras ocultas, hombros un poquito hacia abajo, un poquito más caídos, con trabillas. Colores, color marrón chocolate, granates, tostados, beiges, guinda. Avísame si lo encuentras. Estas son las claves fundamentales, un aire ochentero que vuelve y que vuelve para una buena temporada. Os quiero dar las gracias a las que habéis llegado hasta el final. Os vuelvo a dar las gracias por la paciencia que habéis tenido. Yo estoy aprendiendo a hacer esto y además me gusta mucho y espero hacerlo cada día mejor. Así que si os ha gustado, pues te suscribes y nos vemos en unos días. Pues vamos a ver cómo nos ponemos nuestra cazadora nueva. Un beso.